Dicen que hay lugares en los que la oscuridad nunca desaparece, sitios en los que la historia oficial solo es una máscara y donde la verdad yace enterrada bajo capas de silencio, miedo y secretos que las instituciones prefieren callar. Uno de esos lugares fue el Seminario Whitmore, fundado en 1874 en las afueras de Boston, Massachusetts. Un centro que en su tiempo fue considerado un faro de la fe y el conocimiento, pero que se transformó en un escenario de horrores que hasta hoy estremecen a quienes se atreven a indagar en su pasado prohibido, para entender cómo un lugar destinado a formar pastores terminó convirtiéndose en un nido de rituales, muertes inexplicables y pactos con fuerzas que jamás debieron ser invocadas. Debemos volver a la figura de su fundador, el reverendo Jonathan Whitmore. Whitmore fue presentado ante la sociedad como un héroe de la Guerra de Secesión, un hombre que combatió con honor en las filas de la Unión y que, tras el conflicto, dedicó su vida a Dios. Así lo cuentan los registros oficiales, las crónicas de la época y hasta los primeros folletos del seminario. Sin embargo, lo que esos documentos no mencionan es la sombra que siempre acompañó al reverendo. Una oscuridad que lo había seguido desde los campos de batalla y que parecía intensificarse en torno a él. Se decía que durante la guerra, Whitmore había presenciado atrocidades que quebraban el alma de cualquier hombre, pero hubo rumores más inquietantes, que en medio del horror bélico, se había unido a un grupo secreto de capellanes y soldados que practicaban rituales ocultistas para invocar protección y poder, que buscaban comunicarse con fuerzas invisibles para alterar el curso de las batallas. Nadie podía probarlo, pero la sospecha se mantuvo latente. Al fundar el seminario, Whitmore insistió en que la institución no solo debía enseñar teología, sino también preparar a los estudiantes para enfrentar la batalla espiritual contra las tinieblas. Estas palabras parecían metafóricas para la mayoría, pero algunos profesores pronto comprendieron que el fundador hablaba con una literalidad escalofriante. Durante las primeras décadas, el seminario creció en prestigio, atrayendo a jóvenes de todo el país que querían convertirse en líderes de la iglesia. Sin embargo, tras las paredes de piedra gótica y los vitrales que narraban pasajes bíblicos, comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Estudiantes que enfermaban sin explicación, profesores que renunciaban abruptamente, rumores de voces nocturnas que recorrían los pasillos y de sombras que se deslizaban por las capillas cuando nadie estaba presente. Nadie se atrevía a hablar de ello abiertamente, porque el nombre de Whitmore aún imponía respeto, y denunciar algo era visto como un ataque a su legado. En 1901, 30 años después de la muerte del reverendo, se produjo la primera tragedia documentada que marcó el inicio del declive. Un joven estudiante llamado Thomas Avery fue hallado sin vida en la biblioteca, con el rostro congelado en una mueca de horror indescriptible. Los médicos de la época no encontraron heridas ni causas físicas evidentes, lo clasificaron como un fallo cardíaco súbito, pero los testigos que lo vieron juraron que parecía haber visto algo tan espantoso que su alma había huido de su cuerpo. El rector del seminario ordenó un silencio absoluto, clasificando el hecho como un accidente aislado. No obstante, los rumores se expandieron y varios estudiantes empezaron a abandonar la institución. En secreto, a partir de entonces, las muertes y desapariciones se repitieron con una frecuencia imposible de ignorar. En 1913, un grupo de 3 seminaristas apareció muerto en el dormitorio común, todos con expresiones idénticas de terror y los cuerpos rígidos, como si hubiesen sido atacados simultáneamente por una fuerza invisible. En 1924, un profesor de historia eclesiástica fue hallado colgado en la capilla principal, con símbolos extraños tallados en su piel, símbolos que nunca pudieron ser identificados dentro del marco de la iconografía cristiana. El seminario nuevamente optó por el silencio, registrando el caso como suicidio, pero los archivos internos, que solo décadas después saldrían a la luz, describían otra realidad.
Los símbolos coincidían con anotaciones encontradas en un viejo grimorio oculto en la biblioteca privada de Vidmore, un libro que no estaba catalogado y que contenía fragmentos en latín, hebreo y un idioma que nadie pudo descifrar completamente. Aquel grimorio se convirtió en el epicentro de la sospecha. ¿Era posible que el fundador hubiese dejado instrucciones ocultas, rituales destinados a prolongar su influencia más allá de la tumba? A medida que los años pasaban, los sucesos se intensificaban. Estudiantes relataban haber visto al propio reverendo Vidmore vagando por los pasillos, aunque había muerto hacía más de medio siglo. Otros juraban escuchar voces que les susurraban en lenguas desconocidas cuando oraban en la capilla. En 1932 se registró el evento más inquietante. Un incendio destruyó una parte del ala norte del seminario, pero al extinguirse las llamas se encontró en los muros ennegrecidos una serie de inscripciones que solo podían haber sido grabadas antes del siniestro. Esas inscripciones coincidían palabra por palabra con pasajes del grimorio. La conclusión inevitable fue que alguien dentro del seminario había reactivado los rituales ocultos del fundador. Con el incendio de 1932 el seminario Vidmore quedó marcado para siempre. Aunque públicamente se reconstruyó el ala dañada y se aseguró que la vida académica continuaba con normalidad, entre los muros se respiraba un aire enrarecido, una sensación de que fuerzas invisibles vigilaban cada rincón y de que la fe que se enseñaba allí se encontraba contaminada por algo más antiguo y oscuro. Los alumnos comenzaron a notar que algunos profesores tenían comportamientos extraños, dedicaban horas enteras a revisar los textos del grimorio y aunque oficialmente lo negaban, más de un testimonio aseguraba que se realizaban reuniones secretas a medianoche en la biblioteca, reuniones en las que no se escuchaban rezos cristianos, sino cánticos guturales en lenguas muertas. Los registros médicos del seminario muestran que en esa década hubo un incremento anormal de casos de insomnio severo, crisis nerviosas y episodios psicóticos entre los estudiantes, pero nada de eso se divulgó. En 1946 un caso rompió los límites de lo oculto. David Crane, un seminarista de último año, fue encontrado en estado de shock en la capilla, rodeado de velas negras y con marcas de quemaduras en las palmas de sus manos. No recordaba nada con claridad, pero repetía una y otra vez que había visto al fundador en carne y hueso ordenándole leer en voz alta un pasaje del grimorio. El rectorado declaró que Crane había sufrido un colapso nervioso y lo expulsó discretamente. Sin embargo, documentos internos revelan que en su testimonio ante un pequeño comité de la iglesia, describió cómo una figura alta con el rostro desfigurado lo había guiado hasta el altar, y que al pronunciar las palabras del libro las paredes comenzaron a sangrar. Este episodio fue clasificado como alucinación producto de estrés, pero coincidía con otros relatos similares de estudiantes que aseguraban haber sentido la presencia del reverendo Vidmore décadas después de su muerte. En los años 50 se intentó implementar una reforma espiritual en el seminario, trayendo sacerdotes de otras diócesis para purificar la institución, pero esos sacerdotes duraban poco, o bien enfermaban, o pedían ser trasladados de inmediato. Algunos incluso murieron repentinamente. En 1958. Uno de ellos, el padre Gallagher, fue hallado muerto en su habitación con la Biblia abierta y sus páginas completamente ennegrecidas como si hubieran sido quemadas desde dentro, aunque no había señales de fuego en el cuarto. A finales de los 60, el Vaticano comenzó a recibir informes preocupantes sobre lo que ocurría en Vidmore, pero por razones políticas y de prestigio de la Iglesia norteamericana, nunca se actuó oficialmente. Los archivos revelan que incluso hubo un intento de clausurar la institución en 1971, pero fue bloqueado por figuras influyentes que consideraban al seminario un bastión necesario en la formación clerical de Nueva Inglaterra. Sin embargo, los estudiantes seguían cayendo víctimas de la misma maldición: voces nocturnas, sombras imposibles, muertes sin explicación.
En 1974 ocurrió una tragedia que marcó un antes y un después. 17 seminaristas murieron en una sola noche. Oficialmente se habló de un escape de gas en el ala sur, pero los sobrevivientes, apenas 3 jóvenes, declararon haber visto como una figura con túnica oscura caminaba entre los dormitorios y que con un simple gesto de su mano las lámparas explotaban y el aire se volvía irrespirable. Sus testimonios fueron tachados de histeria colectiva, pero quedaron registrados en un archivo confidencial que años más tarde sería filtrado. A partir de ese momento la reputación de Whitmore se desplomó y aunque aún mantenía alumnos y profesores, la sombra de la muerte era tan fuerte que varios obispos comenzaron a prohibir a sus feligreses enviar hijos allí. El seminario trató de defenderse reforzando su imagen académica, publicando investigaciones y participando en debates teológicos, pero nada de eso borraba las historias de pasillos helados, cánticos demoníacos y cadáveres. Encontrado sin causa aparente, a mediados de los 80, el grimorio fue hallado nuevamente en los sótanos durante una restauración y a pesar de las órdenes de destruirlo, algunos profesores insistieron en conservarlo como pieza histórica. Este error resultó fatal. Los registros indican que apenas meses después, 2 estudiantes se suicidaron de manera idéntica, colgándose en el mismo punto de la capilla y dejando notas escritas en un idioma ilegible, compuesto por símbolos que coincidían exactamente con los del libro. Estos hechos fueron la prueba de que la maldición seguía viva, alimentándose de quienes intentaban ignorarla. La tensión creció al punto de que en 1991 un sacerdote exorcista fue enviado en secreto para intentar purificar el lugar, pero nunca completó el ritual. Se reportó su desaparición y el caso se cerró como abandono del cargo. Los rumores decían que su cuerpo había sido absorbido por las paredes mismas del seminario. Desde entonces el miedo se apoderó incluso de la jerarquía eclesiástica. Ya nadie quería hablar del asunto, y Whitmore quedó como una herida abierta, un centro de estudios que existía pero que en los archivos oficiales parecía invisible. A finales de los 90, los casos de suicidios, muertes súbitas y desapariciones eran tantos que la matrícula se redujo a menos de la mitad. Y aún así los pocos que quedaban aseguraban escuchar el nombre de Whitmore susurrado en sueños, como si la institución misma reclamara sus almas. En el año 2001 ocurrió el hecho que selló definitivamente la reputación del seminario Whitmore, un suceso tan oscuro que incluso los pocos registros que existen fueron censurados o modificados para ocultar la verdad. Aquella noche de otoño, durante una vigilia organizada por un grupo reducido de estudiantes, se desató lo que después sería descrito como un colapso espiritual colectivo. De los 24 presentes, 19 fueron encontrados muertos en distintas habitaciones del edificio principal. Todos con los ojos abiertos y la piel cubierta de una fina capa de ceniza, como si hubieran sido expuestos a un fuego invisible. 5 sobrevivieron, aunque ninguno de ellos volvió jamás a llevar una vida normal. Sus testimonios fueron contradictorios pero coincidían en un detalle. Todos afirmaron haber visto al reverendo Whitmore en persona, sentado en el altar con el grimorio en las manos, recitando palabras que hacían temblar los muros. Uno de los sobrevivientes, conocido solo como Michael R., declaró que la voz del reverendo no provenía de su boca, sino de todas partes al mismo tiempo, como si el edificio entero hablara. Otro, enloquecido, dijo que la vigilia había sido en realidad un sacrificio planeado desde hacía décadas y que ellos habían sido escogidos como ofrenda para mantener vivo el pacto. La prensa local reportó la tragedia como un simple accidente de gas combinado con intoxicación alimentaria, pero los informes internos de la diócesis hablaban abiertamente de posesión, rituales satánicos y una actividad demoníaca sin precedentes en territorio estadounidense. Fue entonces cuando por fin se tomó la decisión oficial de clausurar el seminario. En 2012 el edificio fue cerrado, tapiado y custodiado, con la excusa de que estaba en ruinas y representaba un peligro estructural.
pero las verdaderas razones eran mucho más siniestras. Documentos filtrados en 2019 por un investigador revelan que el Vaticano había recibido pruebas directas de que el grimorio de Whitmore seguía intacto dentro del edificio, oculto en una cámara bajo la capilla, y que todo intento de destruirlo había fracasado misteriosamente. Se decía que el libro reaparecía una y otra vez en distintos lugares, incluso después de haber sido quemado o enterrado. Algunos aseguraban que no era un objeto físico en sí mismo, sino una especie de entidad ligada a la fundación del seminario, un contrato escrito en palabras imposibles de borrar. Tras el cierre del seminario, el edificio quedó abandonado, pero no en silencio. Vecinos de las afueras comenzaron a reportar luces extrañas en las ventanas, cánticos en latín y gritos ahogados en plena madrugada. Grupos de jóvenes curiosos que intentaron entrar relataron haber sentido una opresión en el pecho y ver figuras de seminaristas caminando en fila por los pasillos. Aunque el lugar estaba vacío, hubo incluso quienes afirmaron que las campanas de la capilla repicaban solas a medianoche, a pesar de que habían sido retiradas años antes. Mientras tanto, los 5 sobrevivientes de la tragedia de 2001 fueron seguidos en secreto por la iglesia. 3 de ellos se suicidaron en la década siguiente, todos dejando notas que repetían la misma frase: el fundador no descansa. Otro fue internado en un hospital psiquiátrico después de afirmar que Whitmore lo visitaba en sueños y le exigía continuar el ritual inconcluso. Solo uno de ellos, David Crane, el mismo que en 1946 había tenido un contacto directo con la presencia del fundador, vivió hasta la vejez, aunque completamente aislado. Sus últimos escritos, descubiertos tras su muerte en 2008, describen al reverendo no como un hombre, sino como un receptáculo de algo mucho más antiguo. Él no fundó el seminario para Dios, lo fundó para abrir un portal. Nosotros fuimos la ofrenda, y mientras alguien recuerde su nombre, la puerta no se cerrará. Estas palabras fueron consideradas delirios seniles, pero al ser comparadas con el contenido del grimorio, coincidían casi palabra por palabra con un pasaje escrito en una lengua híbrida que mezclaba hebreo y símbolos desconocidos. Todo indicaba que Crane había visto o escuchado directamente lo que ningún otro sobreviviente se atrevió a decir en voz alta, que la muerte en Whitmore no era un accidente, sino un ciclo necesario para mantener vivo un pacto sellado hacía más de un siglo. El Vaticano decidió entonces clasificar todos los documentos bajo el nivel más alto de secreto, y ordenó que el nombre de Whitmore fuese borrado de los registros eclesiásticos oficiales. Sin embargo, como ocurre siempre con las historias prohibidas, el silencio solo avivó la curiosidad. Investigadores independientes, periodistas y hasta grupos de cazadores de lo paranormal comenzaron a difundir rumores, convirtiendo al seminario abandonado en un lugar de culto macabro. Algunos lo llamaban la Universidad del Diablo, otros decían que era un hospital de almas perdidas. Lo cierto es que nadie que haya pasado demasiado tiempo en ese edificio ha regresado ileso. Incluso policías que fueron enviados a patrullar la zona reportaron que sus radios se llenaban de voces susurrando versículos invertidos de la Biblia. El eco de Whitmore parecía no tener fin, como si los muros mismos conservaran la memoria de cada grito, cada oración torcida y cada muerte inexplicable. La semilla de la duda y del horror que había germinado en los primeros años de la tragedia en Whitmore no desapareció tras los funerales y las declaraciones oficiales. Muy por el contrario, se convirtió en un espectro que acechaba a todos los sobrevivientes, a cada sacerdote que alguna vez había enseñado en esas aulas, a cada familia que había enviado a un hijo o hija a estudiar entre los muros, que ahora estaban impregnados de un silencio malsano. David Crane, quien había cargado con la visión más vívida del ritual, se convirtió en el testigo principal de lo que ocurrió, aunque él mismo nunca pudo convencer a nadie fuera del círculo de los investigadores de la iglesia. Su memoria estaba quebrada, llena de imágenes de llamas que no quemaban,
de figuras sin ojos que recitaban en lenguas muertas, de sombras que parecían materializarse desde las páginas malditas del grimorio. Años después, su salud se fue deteriorando, atormentado por pesadillas recurrentes en las que escuchaba los cánticos de sus compañeros fallecidos, como si siguieran atrapados en un bucle eterno de invocación. Mientras tanto, el Vaticano, con la precisión de una maquinaria implacable, enterró la historia bajo toneladas de documentos clasificados. Los archivos de Whitmore fueron sellados, el edificio demolido en secreto, y el terreno declarado no apto para construcción debido a supuestos problemas de estabilidad en el subsuelo. Pero entre los muros derruidos todavía quedaban fragmentos de aquel pasado, símbolos grabados en la piedra, restos carbonizados de bancas y un eco extraño que perturbaba a quienes osaban acercarse. La iglesia jamás reconoció públicamente la dimensión sobrenatural de la tragedia, pero internamente, la orden que había custodiado el grimorio desde los tiempos del propio Cornelius Whitmore fue reestructurada y dividida en células secretas. El objetivo ya no era enseñarlo como advertencia, sino sepultarlo para siempre, aunque con ello también admitieran en privado que lo que había acontecido en esa semilla del infierno no había sido un accidente sino el resultado de un poder real, antiguo y profundamente peligroso. Algunos sacerdotes jóvenes, al enterarse por rumores, empezaron a investigar por su cuenta y fueron castigados o transferidos repentinamente a lugares lejanos. Sin embargo, el mito creció. Los susurros de Whitmore se convirtieron en una especie de leyenda prohibida, algo que se contaba en voz baja en los seminarios europeos y que a menudo terminaba con un silencio incómodo. La verdad era que Cornelius Whitmore no había sido solamente un erudito desviado, sino un estratega que había sembrado su influencia en las entrañas de la institución eclesiástica. Sus notas, halladas en otros textos menores, revelaban un plan de largo plazo: usar la fe como vehículo para abrir grietas entre el mundo visible y el oculto. Así, cada generación que entraba en contacto con el grimorio quedaba marcada por él, ya fuera a través de la fascinación, del miedo o de la locura. La década de 1950 trajo nuevos intentos de revisar el caso, especialmente cuando varios documentos comenzaron a filtrarse entre académicos de universidades anglosajonas. Algunos historiadores afirmaban que la versión oficial de incendios accidentales y muertes naturales era imposible de sostener, y que existían demasiados testimonios de fenómenos extraños como para ignorarlos. Pero cada vez que una investigación independiente tomaba fuerza, inexplicablemente se interrumpía, archivos desaparecían, profesores renunciaban o enfermaban, y los pocos testigos vivos guardaban silencio o decían frases enigmáticas como "no hay nada que ganar removiendo la tierra de los muertos". David Crane, en sus últimos años, fue entrevistado en varias ocasiones, y sus palabras se convirtieron en piezas claves para quienes sospechaban que algo inhumano había ocurrido. Sin embargo, su relato era incoherente, lleno de saltos de tiempo, como si no pudiera distinguir entre lo que vio y lo que soñó después. Aún así, repetía una y otra vez lo mismo: el libro sigue ahí, no importa dónde lo escondan, él siempre encuentra el camino de regreso. Aquella frase se convirtió en un mantra maldito para los pocos investigadores clandestinos que mantenían viva la memoria de Whitmore, décadas después del cierre y demolición de la antigua semilla de Whitmore. Muchos creyeron que la historia había quedado sepultada bajo los escombros, reducida a una anécdota eclesiástica de la que nadie quería hablar. Sin embargo, como toda herida profunda, lo que ocurrió allí nunca cicatrizó. En 1978, un grupo de obreros que excavaba en el terreno con la intención de instalar un pequeño complejo agrícola encontró, entre la tierra removida, restos de piedra ennegrecida con símbolos grabados. Varios de ellos enfermaron a las pocas semanas, víctimas de fiebres extrañas, y uno de los ingenieros juró haber visto, en medio de la excavación,
figuras que parecían sombras humanas moviéndose bajo el suelo. La obra fue cancelada inmediatamente con una excusa burocrática, pero en realidad fue la propia diócesis local la que intervino para mantener todo en silencio. Así comenzó una cadena de reapariciones que demostraría que la maldición de Whitmore estaba lejos de extinguirse. En 1985, un investigador alemán llamado Karl Reinhardt, experto en manuscritos medievales, logró acceder a un archivo olvidado en Roma y descubrió copias parciales de las notas de Cornelius Wedmore. Su obsesión lo llevó a publicar un libro semiclandestino titulado Los Evangelios Negros de Inglaterra, en el cual denunciaba que la Iglesia había ocultado por siglos prácticas rituales dentro de sus propias instituciones educativas. El libro fue rápidamente censurado y Reinhardt, apenas unos meses después, fue hallado muerto en circunstancias extrañas, oficialmente un suicidio, pero sus colegas aseguraron que jamás había mostrado señales de depresión. Entre sus papeles privados se hallaba una frase escrita una y otra vez: el canto nunca terminó, solo espera ser escuchado de nuevo. El eco de Whitmore volvía a despertar. Mientras tanto, la figura de David Crane, que había fallecido en los años 60, comenzó a ser objeto de investigaciones póstumas. Sus diarios personales fueron hallados en la casa de un sobrino en Manchester y mostraban un deterioro progresivo de la mente, dibujos de círculos con símbolos imposibles, nombres escritos al revés, y páginas enteras en las que repetía la misma advertencia: no abran el libro, no lean en voz alta. Aquellos escritos alimentaron aún más el mito y convencieron a algunos de que Crane nunca se había liberado del todo de lo que había presenciado en su juventud. En 1999, un incendio misterioso destruyó parte de un archivo en Oxford donde se conservaban documentos sobre seminarios clausurados. Se dijo que fue un accidente eléctrico, pero entre los documentos que desaparecieron estaban precisamente las copias de los informes originales sobre la tragedia de Whitmore. A partir de entonces, el caso se convirtió en un tabú absoluto. Cualquier sacerdote que mencionara el nombre de Cornelius Wedmore en contextos académicos era inmediatamente silenciado. Sin embargo, el nuevo milenio trajo consigo otra revelación. En 2019, un grupo de arqueólogos británicos que realizaban un estudio sobre antiguos terrenos religiosos descubrió, en los alrededores de Yorkshire, una caja metálica con inscripciones en latín. Dentro, envuelto en telas ennegrecidas, había un volumen deteriorado pero inconfundible, el grimorio original de Cornelius Wedmore. El hallazgo jamás fue reportado oficialmente. De hecho, 3 miembros del equipo desaparecieron en circunstancias inexplicables poco después, y los otros 2 renunciaron a la vida académica. Solo se sabe de ellos por una carta enviada a una universidad española, en la cual uno escribió: el libro respira, sentimos que nos observaba, no es papel ni tinta, es carne disfrazada. Nadie volvió a tener noticias de ellos. Hoy, el legado de Whitmore se mantiene como una sombra que se extiende por generaciones. Lo que empezó como una institución para formar sacerdotes se transformó en un epicentro de horror, una herida que nunca sanó y que sigue filtrándose en los rincones más oscuros de la historia eclesiástica. Cada documento, cada testimonio, cada rumor que logra escapar del control de la Iglesia se convierte en una chispa que revive la llama maldita, y aunque oficialmente la versión continúa siendo la de un incendio accidental y unas muertes desafortunadas, quienes han investigado a fondo saben que aquello no fue un episodio aislado, sino un recordatorio de que el límite entre lo sagrado y lo profano es tan delgado como una página de pergamino. El grimorio, si aún existe, no ha sido destruido, tal vez yace en alguna bóveda secreta, o quizás se encuentra nuevamente en circulación, esperando otro lector. Imprudente. Lo cierto es que, como dijo David Crane en su última entrevista, el libro siempre encuentra el camino de regreso, y esa frase, repetida en susurros entre los pocos que aún se atreven a pronunciar el nombre de Whitmore, es el verdadero final. No hay final,
solo una espera interminable, porque la semilla plantada hace siglos por Cornelius Wedmore no fue arrancada de raíz, sigue germinando en silencio, aguardando el momento en que alguien vuelva a abrir sus páginas y permita que el horror regrese al mundo.